Alabado sea Dios, aleluya. Dios les bendiga. ¿Cuántos están contentos? Sonría que Cristo les ama, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Nos hacen falta algunos hermanos. Oremos por ellos. Llamémoslo a ver qué pasó. No pudieron estar hoy acá con nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a aprovechar el tiempo, hermanos, y vamos a buscar en nuestras Biblias Santiago capítulo 4, versículo 7. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Santiago capítulo 4, versículo 7. Damos lectura a la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y su pueblo dice, amén. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor amado, en esta hora. Bendecimos tu glorioso nombre. Nos sentimos bendecidos, Señor, porque nos has permitido estar en tu casa. Gracias, Señor, por tu presencia, mi Dios amado, en medio nuestro. Qué privilegio, Señor, poder estar en tu casa, hablar contigo, adorarte a través de las alabanzas, Señor. Y ahora te suplicamos, mi Dios amado, que tengas a bien ministrarnos a través de tu palabra, por medio de la enseñanza, Señor. Reconocemos la necesidad que tenemos de ti. Pedimos, Señor, a tu Espíritu Santo que abra nuestro corazón para que estemos atentos a tu palabra y, Señor, abre nuestro entendimiento también para que podamos entenderla y recibirla y ponerla por obra, Padre. Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Creo que todos los que ya tenemos un tiempo aquí estudiando la palabra, debemos recordar que tenemos tres enemigos principales. No sé si yo les preguntara, ustedes se recuerdan cuáles son, pero a modo de recordatorio, tenemos al diablo, al mundo y a la carne. No siempre, hermano, el diablo tiene la culpa de todas las cosas o los pecados que cometemos. Hay hermanos que le echan la culpa siempre al diablo, pero no siempre el diablo es el culpable. Muchas veces es nuestro descuido, nuestra propia naturaleza inclinada al mal. Bendito sea el nombre de Jesús. Y en otras ocasiones nos dejamos arrastrar por los deseos o las tentaciones, ¿verdad?, que nos ofrece este mundo. Bendito sea el nombre de Jesús. La carta de Santiago es una carta que contiene valiosas enseñanzas para nosotros, hermanos. Estaba yo considerando, tal vez en algún momento la estudiemos completa, esa epístola tan preciosa, pero permítame solamente a modo de introducción poner en contexto esta carta. En el tiempo cuando se escribe la carta de Santiago, es aproximadamente 10 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no tenían el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros, así que ellos contaban con el Antiguo Testamento y parte de lo que conocían de las enseñanzas de Jesús pues eran a través de simplemente de comunicarse hablando. Además, se encontraban atravesando, hermano, por una persecución terrible. Cuando miramos el libro de los Hechos, nos damos cuenta cómo la iglesia fue perseguida de tal manera que todos salieron huyendo, todos se dispersaron, toda la iglesia se dispersó, excepto los apóstoles, que se pusieron valientes y ellos se quedaron ahí dispuestos a dar la vida si era necesario.
Pero la iglesia sale por diferentes partes. Vemos a Felipe predicando por donde va. Y así los hermanos fueron hablando la palabra del Señor por donde ellos iban. A causa de la persecución, muchos de ellos sufrieron pérdida de sus trabajos, negocios, hubo escasez y una situación, hermano, terrible. A veces cuando nosotros no conocemos estas cosas, pensamos y miramos cualquier carta que nosotros miramos del Nuevo Testamento, que simplemente pues el Espíritu inspiró al escritor para que escribiera lo que Dios le dijo que escribiera. Pero lo cierto es que no es así en muchos de los casos, hermanos, sino que son situaciones que la iglesia estaba atravesando. Y entonces el apóstol Santiago escribe para enseñar a la iglesia, pero sobre todo para alentar a la iglesia por medio de estas hermosas enseñanzas, porque la iglesia se encontraba muchos desanimados, sin entender realmente lo que estaba pasando, porque estaban siendo perseguidos, otros estaban desanimados, y como consecuencia también muchos estaban imitando al mundo. Aquí encontramos la famosa expresión: no imitéis al mundo o no améis al mundo. Pero ¿sabe por qué se escribió esto? Porque muchos de los hermanos estaban cansados de ser perseguidos. Entonces, una manera de identificarlos era que ellos no participaban en ninguna cosa de idolatría. Y por supuesto, inmediatamente se identificaban. Aunque no dijeran que eran cristianos, la gente sabía que eran cristianos y por ende pues tenían persecución. Entonces, para que no sufrieran esa persecución, pues ellos empezaron a hacer a un lado muchas de las cosas y se empezaron a identificar con el mundo, de tal manera que no vieran esa diferencia. Cada uno de nosotros sabe que cuando vamos a algún lugar y nos comportamos verdaderamente como cristianos, no tenemos que decir que somos cristianos. La gente lo sabe. Nuestra forma de hablar nos identifica como identificaron a Pedro. Estamos tan acostumbrados a esta forma de hablar del cristianismo que nos identificamos, aunque no digamos que somos cristianos. Pues ellos trataron de hacer como Pedro, identificarse con el mundo. Y esta era la situación que estaban atravesando la iglesia. En una ocasión recuerdo que llegó un predicador a la iglesia donde yo me congregaba y nos contó una anécdota. No sé si fue verdad o simplemente era una simple anécdota, pero tiene mucho sentido. Él nos dijo que en Colombia un día entraron los guerrilleros a un templo en pleno culto. Y pues todos los hermanos se espantaron porque esa gente no juega. Entonces 2 de los guerrilleros se quedaron en la puerta para que nadie saliera y el resto pasó al frente. Y el comandante de ellos dijo: vamos a matar a todos los cristianos. Y toda la gente espantada. Entonces el pastor estaba en el púlpito, nadie dijo nada y el comandante dijo: les vamos a dar oportunidad que salgan aquellos que no son cristianos. Los que no son cristianos pueden marcharse. Ordenó a los que estaban en la puerta que le abrían la puerta. Cuenta aquel hermano que más de la mitad de la iglesia se fue. Cuando salieron, dijo: cierre la puerta. El comandante le dijo al pastor: ¿puede continuar con el culto, pastor? Han salido todos los hipócritas. ¿Qué le parece, hermano? Parece chistoso, ¿verdad? Pero sabe, hermano, la persecución en los momentos difíciles, ahí es donde se sabe quién es el cristiano. El que está dispuesto a enfrentar cualquier situación. El que no le teme, hermano, a perder aún su propia vida.
Gracias a Dios que nosotros no estamos siendo perseguidos acá, no esa clase de persecución, pero de alguna manera también nosotros estamos enfrentando situaciones similares a los de la iglesia, hermanos, a las que escribe Santiago. Si yo preguntara, ¿cuántos ateos hay aquí en la iglesia? Creo que usted se estará preguntando por qué el pastor hace esa clase de pregunta. Aquí no hay ateos. Porque ateo es una persona que no cree en Dios. Si se llevaran presos a todos los cristianos, oiga la pregunta, hermano. Si se llevaran presos a todos los cristianos, ¿habría suficiente prueba para condenarlos? Mediten la pregunta. Mire, cuando nos acusan de algo, cuando aquí en esta nación, creo que todos han escuchado que nadie es culpable hasta que se demuestra lo contrario, ¿verdad? Todos los criminales a veces los vemos hasta ahí en cámaras y le disparó a fulano de tal, pero cuando llegan allá se declaran inocentes, son inocentes, así que tienen que recopilar todas las pruebas para demostrar que son culpables. Por eso le hago la pregunta, si se llevaran presos a todos los cristianos, ¿habría suficiente pruebas para condenarlos? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que nos investigarían si verdaderamente somos cristianos y buscarían pruebas. No sé si asistimos a la iglesia regularmente, si contribuimos con la iglesia, si predicamos en las calles, si visitamos los enfermos, cosas similares, hermano, que serían evidencias que no podríamos negar. Creo que no habría muchas pruebas en contra nuestra. Bendito sea el nombre de Jesús. El apóstol Santiago hace una pregunta a la iglesia de ese tiempo, que de dónde vienen los pleitos. Porque la iglesia, hermano, estaba no solamente siendo perseguida, pero que entre ellos peleaban. Encontramos muchas cosas interesantes en esta carta y Santiago pregunta que de dónde vienen los pleitos entre los creyentes de ese tiempo. Y como yo les dije a ustedes, también la iglesia de Jesucristo hoy presenta problemas muy similares, hermano, muy similares, porque también hay pleitos en las iglesias. Tal vez Santiago sugiere una clave para entender el problema, es decir, el que no debemos nosotros amar al mundo. Santiago capítulo 4, verso 4 al 5, mire lo que dice. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Llama almas adúlteras. Nótese que el adulterio, hermano, no es solamente relaciones ilícitas entre una pareja, sino también hay una forma de adulterio que llama la Biblia cuando nosotros estamos involucrados de alguna manera en cosas que el mundo ofrece y que la Biblia condena. Es otra forma de adulterio, es un adulterio, hermano, espiritual, no es físico. Bendito sea el nombre de Jesús.
Y es que los cristianos a quienes Santiago escribe han querido identificarse con el mundo para, como les explicaba, para eliminar esas distinciones, para que no lo siguieran molestando. Santiago les advierte que el tratar de establecer la amistad con el mundo, tratan de hacer alianza con quienes quieren eliminar a su Dios. ¿Por qué yo digo que quieren eliminar a su Dios? ¿Cuántos de ustedes saben, hermano, principalmente los que hablan inglés, la famosa frase, oh my God, ¿verdad? Pero hoy en día ya no se usa casi esa frase. En vez de decir, oh my God, dice, oh my gosh. ¿Por qué? Pues porque quieren sacar a Dios. Mírese cómo el mundo está. Ahora, lo triste de esto es que muchos cristianos, utilizando la misma expresión, hermano, ¿por qué? Debemos de tener cuidado. Yo sé que tal vez nosotros, que hablamos más en español, no vamos a utilizar esas frases, pero estemos conscientes, hermano, de cómo el mundo trata de eliminar a Dios, de sacar a Dios, hermano, de todo el ámbito. Bendito sea el nombre de Jesús. En nuestro caso, creo que también nosotros tenemos problemas. El problema puede ser que nosotros somos ateos, entre comillas, ateos prácticos, es decir, que vivimos como si Dios no existiera. Meditemos en esto, lo que yo le voy a decir, hermano. Y si no es nuestro caso, gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios por eso. ¿Qué quiero decir? Que somos ateos prácticos, que vivimos como si Dios no existiera, aunque creemos en Él. Sin embargo, muchos creyentes hacen una alianza con el mundo para dejar a un lado a Dios. Cuando hablo de hacer una alianza con el mundo, hermanos, me estoy refiriendo a que muchas personas actúan, y me estoy refiriendo a los creyentes, muchas personas actúan como si Dios no existiera, aunque creen en Él, pero no dependen de Él. Y no confían en Él. ¿Cuántos en medio de las situaciones como se encontraba la iglesia, hermano, a la que escribe Santiago, que estaban sufriendo no solamente persecución, pero también escasez, se encontraban empobreciéndose y a costa de cualquier cosa querían buscar la forma de poder ellos beneficiarse a sí mismos, sin importar cómo fuera, aún haciendo amistad con el mundo. Y por eso Santiago escribe que no hagan esa alianza con el mundo, que no amen al mundo. Muchos hermanos se dejan engañar por este sistema, por esta corriente, y viven, como digo, ateos prácticos, en el sentido de que hacen a un lado a Dios, no consultan con Dios para tomar decisiones, y muchos de ellos tienen problemas. Yo creo que todos nosotros tenemos problemas, situaciones diferentes, hermanos, diferentes clases. Pero algunos hemos aprendido a confiar en Dios, a esperar en Dios en medio de la tribulación, pero no todos. Hay quienes prefieren irse de la iglesia porque quieren conseguir las cosas o arreglar su situación a su manera. Muchos se han ido por causa de trabajo. Ya no pueden venir a la iglesia porque, bueno, el trabajo no se los permite. Y no estoy en contra del trabajo, hermano, todos necesitamos trabajar. Pero
Lo malo está cuando el creyente no entiende que al aceptar un trabajo donde lo va a apartar de la comunión de la iglesia, de sus hermanos, donde hay crecimiento, donde Dios alimenta su alma, está desviándose del plan y del propósito de Dios. ¿Cuántos en medio del sufrimiento, hermano, mejor se van? Porque piensan que ellos tienen un mejor plan, porque Dios se tarda demasiado. A nadie le gusta sufrir. ¿O a cuántos de ustedes les gusta sufrir? Creo que nadie quiere sufrir, hermano. Y cuando el creyente se encuentra en medio de una prueba, hermano, difícil, quisiera salir. Algunos luchan por un tiempo y no ven la salida. ¿Y hasta cuándo, Señor? Otros preguntan, no hasta cuándo, sino por qué. Como preguntaba Job. En vez de preguntar por qué, deberíamos nosotros de decir, Señor, ¿qué quieres enseñarme con esta aflicción, con esta prueba? ¿Acaso no hemos creído, hermano, que Dios tiene un plan maravilloso para nosotros? Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchas veces actuamos como si Dios no existiera, aunque decimos que creemos en Él, pero queremos arreglar nuestros problemas a nuestra manera. Y lejos de arreglar el problema, se empeora. Por eso la enseñanza de Santiago, que los creyentes no debían enredarse con el mundo. La persecución, la tribulación que estaban pasando, era parte del propósito de Dios. ¿Para qué? Para que crecieran. Cuando nosotros nos encontramos pasando por tribulaciones, hermano, por diversas pruebas, no es porque Dios nos esté castigando, ni porque Dios nos haya abandonado, sino porque Dios quiere que nosotros crezcamos. Dios quiere formar en nosotros, como lo hemos repetido aquí muchas veces, el carácter de Cristo. Que seamos pacientes. Necesitamos paciencia en medio del sufrimiento, en medio de la prueba. El tomar una decisión de dejar a un lado a Dios para resolver nuestro problema es decirle a Dios, yo tengo otro plan para mi vida mejor que el que tú tienes. Eso es lo que le estamos diciendo a Dios cuando no sabemos esperar en Él. Cuando no confiamos en Él, de que Él puede resolver el problema. Santiago les enseña a tener confianza en el Señor frente a la persecución. La fe que Santiago quiere ver es una fe viva, que se manifieste en una vida, hermano, diaria. Y esa es la fe que nosotros necesitamos. Una fe viva, que todos los días, hermano, podamos nosotros creer que Dios verdaderamente está con nosotros sin importar lo que estemos atravesando. Creamos que Dios tiene ese plan maravilloso, que Dios está formando su carácter en nosotros, que Dios quiere que aprendamos a tener paciencia. En Santiago capítulo 3, verso 13. Quiero que me acompañe a mirar esta escritura. Para que nosotros veamos que el recurso de Dios está disponible, hermano. A veces no sabemos qué hacer. ¿Qué decisión tomar? Pregunta Santiago, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.
Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Bendito sea el nombre de Jesús. Encontramos nosotros aquí, hermano, en el versículo 17, que la sabiduría que Dios da es una sabiduría que desciende de arriba, no es de los hombres, es pura y es pacífica, dice, es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Es aquí donde nosotros encontramos en Santiago que invita a los creyentes que si alguno está falto de sabiduría, que la pida a Dios, quien la dará sin reproche, sin medida. Eso nos quiere decir que el recurso divino está disponible, hermanos, para nosotros. En situaciones difíciles, donde no sabemos, hermano, qué decisión tomar, no tomemos decisiones precipitadas. Dependamos del Señor. Aprendamos a confiar y esperar en Dios. Ahora, el asunto de los problemas en las iglesias, los pleitos, los celos, las contiendas, las envidias y todo eso, es falta de una sumisión a Dios, hermano. Por eso cuando vemos pleitos en las iglesias, hermano, y difíciles muchas veces de resolver, porque cuando una persona no se somete a Dios, no está dispuesta a buscar la paz. Ahora, y no es que estemos esperando que en la iglesia nunca haya un problema. Siempre lo va a haber. Va a haber situaciones en que tal vez alguno se va a ofender con otro, porque como dice la palabra, que el que no ofende con palabra, ese es varón perfecto. A veces no tenemos la intención de ofender a nuestro hermano, pero con lo que decimos, lo ofendemos. A veces, lejos de querer ofender a nuestro hermano, pensamos que estamos diciéndole algo que lo puede ayudar y no lo toma así. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? En lo que depende de nosotros, debemos de buscar siempre, hermano, la paz. Bendito sea el nombre de Jesús. Y por eso es importante que entendamos que la sabiduría que viene de Dios es la que nosotros necesitamos. Bendito sea el nombre de Jesús. Veamos en Santiago capítulo 4, verso 7, unos versículos más. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra ira se convierta en lloro, vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Santiago ofrece soluciones, hermano, para los pleitos, los conflictos que tenían aquellos creyentes. Ofrece lecciones valiosas de cómo poder cómo podían ellos solucionar esas situaciones. Veamos alguna de ellas, hermanos. Primeramente, debemos someternos a Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver con todo esto lo que yo estoy enseñando? El sometimiento a Dios, hermano, es la base principal para no dar cavidad al diablo. Para no
ceder terreno al mundo, para poder vencer toda tentación, el sometimiento a Dios. Es la base, hermanos. Someteos a Dios. Debemos someternos. En primer lugar. En segundo lugar, debemos someternos los unos a los otros. Santiago 4, del 11 al 12. En tercer lugar, debemos someter nuestros planes a Dios. Santiago 4, 13 al 17. Y en cuarto lugar, debemos someter nuestros bienes a Dios. Vamos a ver por partes estas enseñanzas. Son 4 puntos. Déjeme repetir. Debemos someternos a Dios, número 1. Santiago, capítulo 4, del verso 7 al 10. Número 2. Debemos someternos los unos a los otros. Número 3, debemos someter nuestros planes a Dios. Del 13 al 17. Debemos someter nuestros bienes a Dios. Vamos a ver en cuál de estos puntos estamos faltos, hermano. Empecemos con la sumisión al Señor. La solución para su frustración empieza en la sumisión al Señor. Esta es la esfera principal. Las otras clases de sumisión salen de la misma sumisión a Dios. Vamos a ver qué representa entonces la sumisión a Dios. ¿Qué quiere decir o qué queremos decir con la sumisión a Dios? Cada exhortación debe considerarse a la luz de la situación en la cual vivían y los pleitos que les afectaban. Guardémonos, hermanos, de nosotros provocar ciertos pleitos entre nosotros que debemos de evitar a toda costa, pero si en algún momento se dan, sepamos nosotros qué hacer. La sumisión al Señor, hermano, representa, en primer lugar, tomar la decisión de someternos a Dios. En vez de buscar la ganancia personal, deben someterse a Dios y a buscar lo que Él quiere para ellos. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y está trabajando en ese plan. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Someternos a Él. Debemos de dejar la actitud que muchas veces nosotros decimos yo soy o yo puedo hacer esto. En vez de eso, creo que deberíamos de decir Él es todo para mí. Y ya no seguir luchando por lo suyo. Permítame abundar un poquito en cuanto a la sumisión, hermano, porque esta es una de las cosas que nos cuesta someternos a Dios. Pero es la base principal para poder vencer. Si no hay sometimiento a Dios, jamás podremos vencer en ninguna área. Un reconocido teólogo enseñaba lo siguiente. Él decía, si mi mal humor te pone de mal humor, has sido vencido por el mal. Y allí hay sabiduría, hermano. ¿Se ha encontrado usted con personas malhumoradas que usted no les ha hecho nada y parece que quieren ponerlo a pleito? Pues meditemos. Por el otro lado, otro escritor también escribe
y dice: yo jamás me dejaré dominar de nadie. Nadie puede lograr que yo lo odie. Nadie arruinará mi día y logrará que yo lo odie. ¿Sabe que hay personas que son antipáticas, hermano? Y lo triste es que a veces son creyentes. Y son personas que no sé por qué no han ellos logrado entender que ese tipo de comportamiento, hermano, los separa de los hermanos y los pone de mal humor. Conocí a un hermano, mire, y yo lo traté de ayudar. No lo logré, hermano, pero yo traté. Era contencioso, se ponía con cualquiera, discutía con cualquiera. Y por ende lo fueron aislando, a tal punto que él llegó a decir: a mí nadie me quiere. Y yo un día lo llevé conmigo al aeropuerto, iba a recoger a una persona y pidiéndole a Dios que me diera sabiduría para hablar con él, traté de ayudarlo. Digo: hermano, primero, antes que nada, quiero que sepas que te amo en el amor del Señor y que lo que yo te voy a decir no es para contradecirte, sino que mi intención es ayudarte. Y le expliqué la razón por la cual la gente lo había separado, lo había aislado, por su forma de ser. Le dije: cambia, date cuenta. No significa que tú no puedas dar tu opinión, pero le digo, terminas tú de esa manera, con ese comportamiento, terminas prácticamente, le digo, cerrándote las puertas del corazón de los hermanos, porque no se puede contigo. Entonces, como yo le hablé de esa manera, pues conmigo no se puso a discutir, pero no logré nada, hermano, porque él seguía igual. Es más, después, más adelante, entró al instituto y después lo quiso hacer conmigo. Triste, hermano. Triste esta situación cuando la gente no se somete a Dios. El sometimiento a Dios hace que haya una transformación en el corazón de la persona. El sometimiento a Dios hace que la persona se torne con un corazón humilde. Y cuando hablamos del sometimiento, hermano, estamos hablando de esa comunión íntima con Jesús. El Señor que dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es ahí donde nuestro corazón es transformado por el poder del Espíritu Santo. Cuando estamos dispuestos a someternos a Dios, cuando estamos dispuestos a soportar el agravio. ¿Sabe usted que eso no es fácil y toma tiempo? Requiere madurez. Bendito sea el nombre de Jesús, pero es la sumisión, hermano. Por amor a Jesús, cuidamos lo que decimos, lo que vamos a hablar, porque pensamos en que podemos hacerle daño a nuestro hermano. Y ojalá, hermano, cada uno de nosotros, en situaciones como esta, podamos mejor sufrir el agravio y no responder mal con mal, porque eso está prohibido en las Escrituras. Dice la palabra del Señor: no paguéis mal por mal. Que a veces, si no estamos en esa comunión con el Señor, nos vamos a olvidar y cuando nos demos cuenta ya habremos respondido, hermano, porque somos rápidos a veces para responder. Pero la sumisión al Señor, hermano, nos va a ayudar
a enfrentar muchas situaciones y a salir vencedores. Pero para someterse a Dios representa, hermano, tomar la decisión. Dios no nos va a someter a la fuerza. Santiago aquí nos está diciendo: someteos a Dios. Este sometimiento, esta sumisión es voluntaria, hermano. Estar dispuestos a someterse. Ahora, si yo fuera a hacer la pregunta, ¿cuántos estamos sometidos? Si empezara a mencionar todas las cosas que requieren sometimiento a Dios, nos daríamos cuenta, hermano, que no estamos sometidos. En segundo lugar, la sumisión al Señor representa oponernos al diablo. En vez de someterse al plan de Satanás, porque él tiene su propio plan, hermano, recuerde, hemos estudiado, la Biblia dice, el apóstol Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Entonces él tiene un plan, él acecha. El creyente, hermano, al someterse a Dios, debe resistir al diablo. No significa que no lo va a tentar, hermano. No, el diablo no respeta a nadie, hermano. Es más, le voy a decir algo. Aquel que quiere someterse a Dios y quiere vivir una vida agradable a Dios, más va a ser tentado por el diablo. Alguien dijo en una ocasión, le dijo a un hermano: tú siempre te pasas echándole la culpa al diablo de todo lo que haces. Deja de estar echando la culpa al diablo, el diablo ni te conoce a ti. ¿Por qué le dijo eso? Bueno, porque lo conocía, cómo era el hermano. Y aunque algunos de ustedes se rían, hermano, al que el diablo conoce es al que está de rodillas. A ese le teme, al que está de rodillas, hermano. Porque sabe el diablo lo que Dios puede hacer a través de un hombre, de una mujer, hermano, de rodillas. Por lo tanto, la sumisión al Señor, hermano, representa oponerse al diablo. En vez de entrar en ese plan, le debemos de resistir. Satanás, hermano, hará cualquier cosa para que los creyentes dejen a un lado a Dios y que luchen para encontrar su propia salida de los problemas. No sé cuántos de ustedes, hermano, en medio de los problemas, se les ha venido cosas a la mente, pensamientos: si yo hago esto, si yo hago el otro, a lo mejor salgo del problema. Cuidado con eso, hermano. Cuidado con eso. Porque muchas veces, hermano, Dios no nos saca del problema o de la aflicción, de la enfermedad, de lo que estemos atravesando, porque no es el tiempo. No es el tiempo, hermano. No es el momento. Dios sabe lo que está haciendo. Yo le voy a decir algo y voy a hablar por mí. Mire, yo he sido testigo de personas que Dios ha sanado, hermano, que yo las conozco, que sé que padecían de enfermedades y han orado por ellas y Dios las ha sanado. La misma persona que ha orado por ellos han orado por mí y nada. ¿Qué voy a decir? ¿Que yo no tengo fe o que el que oró por mí no tenía fe? No, hermano. Creo que no es el tiempo de Dios. Y cuando no es el tiempo de Dios, hermano, por más que llores, por más que hagas lo que hagas, es no. Tienes que aprender a esperar, a tener paciencia. Bendito sea el nombre de Jesús. El diablo siempre va a ofrecer, hermano, alternativas para alejar a los creyentes de Dios.
Algunos se van de la iglesia, hermano, porque quieren encontrar, no sé, tal vez quieren hacer cosas y como están en la iglesia, pues de alguna manera se sienten cohibidos, mejor se van a empezar en otro lugar donde nadie los conozca, a vivir su vida como ellos quieren. Qué triste, hermano. Qué triste. Y digo triste, hermano, porque Dios tiene planes. Hemos conocido personas que tienen talento, tienen dones, que Dios los quiere usar, pero no quisieron esperar. Pensaron tal vez que ellos tenían un mejor plan que el que Dios tenía para sus vidas y se fueron. En tercer lugar, hermano, la sumisión al Señor representa acercarnos a Dios. Veamos el verso 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero ¿no estamos nosotros cerca? ¿Por qué dice la Escritura acercaos a Dios? Creo que nunca, hermano, estamos tan cerca de Dios como cuando realmente tenemos un corazón dispuesto a someterse a Él. Ahora, someterse a Dios, hermano, implica muchas cosas. Implica dejar lo que a nosotros nos agrada para someter toda nuestra vida, nuestros planes, nuestros deseos, nuestros propósitos, nuestros anhelos a Dios. Y no estar pensando en nosotros. Pero es una realidad, hermano, que muchas veces nosotros no queremos dar ese paso de sumisión a Dios, de entrega, porque todavía tenemos planes. Y entonces esos planes interfieren con los planes y el propósito de Dios. Ahí estaba yo, hermano, por años sirviendo en la iglesia, pero tenía mis propios planes, como muchos de ustedes tal vez los tenían o los tienen tal vez todavía. Tenía mis propios planes y claro, yo estaba dispuesto a servir, pero en lo que yo quería, hermano, no en lo que Dios quería. Ese es el problema, hermano. Someterse a Dios implica o representa que tú y yo vamos a hacer no lo que queremos, sino lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Cuántas veces, hermano, aún en los ministerios, alguien dice, yo quiero cantar? Y a lo mejor sabe cantar, pero ¿te has preguntado si Dios te quiere a ti cantando? Hay otros que quieren trabajar en otro ministerio. Pero, hermano, yo he aprendido una cosa. Lo importante no es lo que tú y yo podamos hacer para Dios, sino lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿A dónde Dios nos quiere? ¿En qué área? Acercarnos a Dios implica estar dispuestos, hermano, a obedecerle. Estar dispuesto, hermano, a decirle, Señor, aquí está mi vida, yo la pongo a tus pies, haz conmigo como tú quieras. ¿Se atrevería usted a decirle al Señor esas palabras, hermano? A veces creo que hemos hablado rápido y sin pensar realmente que nuestras palabras nos han comprometido, hermano. He escuchado de hermanos que en su emoción se comprometen con el Señor y le dicen, te voy a servir, Señor, con toda mi vida. Aquí estoy, me rindo. Haz conmigo como tú quieras. Cuando Dios los empieza a preparar, la preparación de Dios, hermano, no es como el maestro que invita a los alumnos a la clase, una pizarra, les voy a enseñar tal tema. Dios no enseña así, hermano. Dios no enseña así porque esas cosas se olvidan. Ahora mismo lo que yo estoy hablando, mañana o pasado mañana les pregunto, ¿de qué habló el pastor? ¿Quién sabe, pastor? No me acuerdo.
Esas cosas se olvidan. Dios no enseña así, hermano. Dios se encarga que las lecciones que nos da, nunca las olvidemos. Dios enseña muy diferente. Quedan grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo le pregunto, si le pregunto al hermano Marcelino, ¿olvidará en su vida las situaciones difíciles que está pasando? Creo que la respuesta es jamás. Jamás, hermano. ¿Cómo puede olvidar? Entonces, cuando un creyente se somete a Dios y le dice, aquí estoy, Señor, te entrego mi vida, te rindo. De hecho, hermano, aunque nosotros no lo digamos, desde el momento que nosotros aceptamos a Jesús, ya le entregamos nuestra vida, nos comprometimos con Él. Nada más que somos desobedientes, no queremos obedecer lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y hacemos que le tome mucho tiempo a Dios para que logre su propósito. No somos fáciles, hermano. Dios muchas veces nos tiene que afligir y nos tiene que dar, como digo yo, pero mire, hermano, duro para que nosotros entendamos. Porque es que no queremos. Hasta que ya no nos deja Dios otra salida, entonces sí, Señor. Hay un hermanito en la otra iglesia, y de hecho somos medios primos lejanos, pero somos primos. Y el muchacho ya casi se muere como 3 veces, hermano. Y se arregla y se va de la iglesia y vuelve. Esta última ya casi se va. Y yo le digo a mi hermano, le digo, pues adviértele, dile que se ponga serio, porque si no, de que se pierda, mejor Dios que se lo lleve. No, ya le dije, dice. Y ahora no sé si es por miedo, pero ahí está. Desde que llegó, ahí está, hermano. A veces, no sé, tenemos que ser un poquito drásticos para hablarle a veces a una persona, porque ya no encontramos de qué manera decirle. Pero el sometimiento a Dios, hermano, implica estar dispuestos a obedecer a Dios, cueste lo que cueste. En vez de seguir el camino equivocado que esos creyentes, hermano, habían seguido, Santiago les aconseja que ellos deben buscar a Dios. Al reconocer su necesidad de Él, le desearán más que cualquier cosa. Sabe que deseamos a veces tan poco de Dios. Creemos en Él, claro que sí. Y sabemos mucho. Créame, si usted se cree que no sabe, se equivoca, usted sabe bastante. Pues si no, le va a pasar como me pasaba a mí cuando yo le decía a uno de mis maestros, ya estaban finalizando casi el 2º año del instituto, y yo le decía, hermano, no sé qué pasa conmigo, pero yo creo que yo no, voy muy lento, no aprendo. Y el hermano se rió. ¿Eso cree usted? Deje que alguien diga un disparate en la iglesia para que usted vea cómo rápido se va a dar cuenta que lo que está diciendo está equivocado. Y es verdad, hermano. Y es verdad. Sabemos bastante. El problema es que somos desobedientes. Nos cuesta obedecer. Nos cuesta someternos, hermano. Y por eso muchas veces las aflicciones, todas esas cosas que nos vienen, porque Dios, hermano, está logrando su propósito, nosotros nos está preparando. Y en medio de esa preparación suceden muchas cosas, hermano, que pueden desanimar, desalentar al creyente. En medio de esa preparación también interviene el diablo, hermano, para desanimarnos. No vale la pena. Cuánto sufrimiento, mira todo lo que tienes que hacer. No vale la pena. Y total, ¿qué vas a ganar? ¿Qué ganas? Lo triste de esto, hermano, que a veces vienen pensamientos que el cristiano y aún el más consagrado vive, hermano, como si realmente
mire, vive nada más porque Dios es grande y Dios lo sustenta con lo necesario, pero no lo vemos que tiene más. Deje que le diga esta verdad, hermano. El verdadero hombre de Dios, hermano, el que le quiere servir bien a Dios, no va a ser rico. Olvídese de posesiones aquí en esta tierra, hermano. No, Dios no lo quiere así. Y no es que esté yo hablando en contra de las riquezas. El problema no es las riquezas. El problema es que muchas veces las riquezas, hermano, desvían el corazón de la persona. Pero mire, veo personas, permítame mencionarle uno que ustedes ya conocieron, al hermano Abraham. Este pastor que estuvo acá con nosotros unos días, que Dios lo bendiga. Dejó su trabajo, que ganaba bastante bien, hermano, y lo dejó por amor al Señor. Y ahora toda su vida, hermano, porque estaba joven. Cuando yo lo conocí, yo era bien jovencito, hermano, y él también estaba joven. Ya pasaron muchos años de eso. Pero si lo vemos conforme al mundo, pues es un hombre fracasado. ¿Por qué fracasado? Pues porque no tiene nada. No tiene nada. Vive de lo que los hermanos le den. Pero ¿sabe qué? Está mejor que muchos de nosotros. Sí, hermano. Sí. Porque donde quiera que va ese hombre, ¿sabe qué? Y muchos de ustedes fueron testigos. Inclusive muchos de ustedes lo bendijeron a él. ¿Verdad que sí? ¿Qué hizo eso? Pues que Dios les tocó el corazón a ustedes para que lo bendijeran. Y él se fue con una tremenda bendición, hermano. ¿Qué le parece? Pero ese es el hombre de Dios. Debe de confiar solamente en Dios. Y eso es lo difícil. Cuando Dios empieza a preparar a una persona, la persona no ve dónde está la salida, a veces le dan ganas de hacer yo no sé cualquier cosa para arreglar el problema, pero dice Dios, espera, yo estoy contigo, no te voy a abandonar, confía en mí. Y qué difícil, hermano, resulta a veces la falta de sumisión, la falta de entrega, la falta de fe, la confianza en el Señor puede traer desesperación al corazón, hermano. Pero la Biblia dice, confía en Jehová, espera en Él y Él hará. Pero a veces Dios parece que tarda mucho, hermano. Tarda mucho, pero Él sabe cuándo. Y Él ciertamente no llega tarde, ni se adelanta ni se atrasa. Someterse a Dios, hermano, no es fácil. Someterse a Dios representa purificarnos del pecado. Vamos a dejarlo hasta aquí porque ya no me va a dar el tiempo. Vamos a continuar la próxima semana si Dios así lo permite. Póngase de pie, hermano, vamos a darle gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor amado, en esta noche. Ayúdanos para que podamos, mi Dios amado, confiar en ti en todo tiempo. Gracias te damos, Señor, por todas las cosas. Gracias te damos por las aflicciones. Gracias te damos por la escasez, por la enfermedad, por los problemas, por las luchas, por las pruebas, Señor. Gracias porque hemos entendido que estás obrando, Señor, que estás preparando a tu pueblo, estás capacitándonos, que estás formando el carácter de Cristo. Ayúdanos, Señor, a someternos a ti. Ayúdanos, Señor, a estar prestos a obedecerte tan pronto escuchemos tu palabra. Te ruego, Señor, que esta palabra se quede impregnada en nuestros corazones y dé fruto para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias te damos en esta hora, Señor, porque tú nos has sostenido y has sido más que bueno, has sido maravilloso, Señor. Perdona, Señor, nuestra falta de entrega. Perdona, Señor, nuestra falta de sumisión.
Pero queremos, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, cada día, Señor, someternos a ti. Ayúdanos, Señor, porque reconocemos que nuestro corazón es rebelde, Señor. Confiamos en ti y esperamos en ti, Señor. Ahora, Padre, nos preparamos a retornar a nuestros hogares. Llévanos, Señor amado, con tu bendición, con tu presencia, con tu protección. Favores que te pedimos en el nombre maravilloso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y ahora que la bendición del Padre, la comunión del Hijo y la participación de su Santo Espíritu sea con todo su pueblo, desde ahora y para siempre. Y el pueblo de Dios dice: saludes, hermanos, los unos a los otros en el amor del Señor. Que pasen buenas noches.